Can Yaman ha tirado el móvil a una fan. Pero ojo que detrás de este bombazo podría estar Demet Özdemir. Sí, como lo oyes. En Estambul ha pasado algo que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta, y no precisamente por una escena romántica de esas que nos encantan. Esto fue el otro día, saliendo de un sitio, ¿sabes? Un montón de fans esperándole, cámaras por todos lados, el típico revuelo que se forma cuando sale una estrella. Y Can, pues ahí, intentando pasar como siempre. Pero una fan se le acerca demasiado, le pone el móvil en la cara, súper pegado, intentando grabar hasta su último aliento. Y Can, ¡pum! Le quita el móvil y ¡zas! Lo tira al suelo. Vamos, que no se cortó un pelo. La pobre chica se quedó en shock normal. Y claro, las redes se encendieron. Que si Can Yaman es un maleducado, que si se cree superior, que si es un prepotente. Vamos, que la han puesto a parir. Pero aquí viene lo interesante, ¿verdad? Porque yo y seguro que muchos de vosotros hemos pensado, ¿y esto por qué ahora? Porque Can no es de los que pierden los estribos así como así. Es cierto que tiene su carácter, que le gusta su privacidad, pero de ahí a tirarle un móvil a una fan, hay un paso. Y es ahí donde entra Demet. ¿Qué tiene que ver Demet Özdemir en todo esto? Pues mucho, creo yo. A ver, para ser honestos, la relación de Can y Demet fue un auténtico bombazo. Se comieron el mundo, se amaron en la pantalla y fuera de ella, y luego, ¡boom! Se acabó. Y como sabéis, la ruptura no fue precisamente de las más amistosas. Hubo indirectas, hubo silencios, hubo esa tensión que se palpaba a kilómetros. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can está sintiendo la presión. Y no solo la de los fans, sino la presión de su propia imagen, de las comparaciones. Cada vez que él hace algo todo el mundo lo compara con Demet. Que si ahora sale con esta, que si Demet está con el otro, que si la química con esta nueva compañera es peor que la que tenía con Demet. Es un no parar. Y yo sospecho que esta reacción tan exagerada con la fan, este gesto tan brusco de tirar el móvil, podría ser una especie de desahogo. Una forma de decir basta ya, dejadme en paz. Quizás está hasta las narices de que todo gire en torno a Demet. Cada vez que le apuntan con una cámara, lo que piensan es en ella. Y él, a lo mejor, está harto de esa sombra. Muchos dicen que fue un simple arrebato de mal humor, y sí, puede ser. Pero yo creo que hay algo más profundo. Yo creo que Can Yaman está intentando marcar territorio, está intentando decir, soy yo Can, y no soy solo la sombra de lo que fui con Demet. Es como si estuviera gritando, miradme a mí, solo a mí. Y lo de la fan, pues mira, una lástima por ella, pero quizás fue el detonante. Imagina que llevas días o semanas aguantando lo mismo, que te comparan constantemente, que te asocian a una persona con la que ya no estás, y de repente alguien te pone el móvil en la cara sin respetar tu espacio, ¡paf! Al final, explotas. Pero vamos a analizarlo desde otro punto de vista. ¿Y si esto es una estrategia? No sé, a veces estas cosas, por muy negativas que parezcan, generan muchísima conversación. Y cuando hay conversación, hay visibilidad. Y en este mundillo, la visibilidad lo es todo. Quizás Can con esta polémica está volviendo a estar en boca de todos, y eso, para su carrera, puede ser bueno. Aunque claro, a costa de una fan y de su propia imagen, que también se resiente. Lo que está claro es que la sombra de Demet Özdemir es larga. Y por lo que parece sigue afectando a Can Yaman de formas que no esperábamos. Este incidente del móvil, por muy accidental o impulsivo que haya sido, nos da una pista de esa tensión interna, de esa lucha por independizarse de un pasado que, para bien o para mal, marcó su carrera y su vida. Entonces la gran pregunta es, ¿fue simplemente un momento de rabia de Can Yaman, o es una señal de que la historia con Demet Özdemir todavía le afecta más de lo que pensamos y quiere liberarse de su sombra de una vez por todas? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Can sigue obsesionado con Demet?